No, 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 no. Eso se puede cortar, ¿no? ¿Quién es Jorge Vindas? O preséntese como tal. Bueno, me parece a mí que una buena presentación sería soy su abuelito. Ok. Eh, un deportista, siempre fui mm, buen padre, Ok. buen abuelito, Sí, un eso sí lo abuelito confirmo. cariñoso, después de haber, después de haber conocido muchos ambientes. eh, eh, Llegué a un alto en el camino y me di cuenta de que habían muchas cosas que no deberían ser como, que no eran realmente como yo las creía. Esto respecto de la amistad y una amistad por aquí, una amistad por allá, yo se lo he dicho mucho a, a usted, creo, en algunas ocasiones, y y a su tío, a mi hijo, a Jorge Pablo, le, le, le aclaré cuando estaba más pequeño que lo llamaron a jugar ahí en el Saprissa y entonces hablé con él y le dije, mire, amigos sinceros son muy pocos y usted puede tener 40 compañeros, 50 compañeros, pero de ahí a la amistad real, de esos 40 o 50, le van quedando 5, 4. Y con el pasar, con el devenir de los años, él me ha dicho, es cierto, esos son los amigos sinceros que tengo, son con una mano, los cuento. ¿Quién fue su persona, ejemplo o inspiración en la vida? En la vida, Sí, en la vida. ¿Quién fue su inspiración? eh, pues quizá quizá esto suene a un poco extraño, pero fue mi madrecita. De ella obtuve todos los consejos que necesitaba para vivir una vida que en el caso mío no fue muy agradable. No fue muy agradable porque tuve que luchar con ciertas situaciones exageradamente horribles. Ujú. Eh, el, el papá de uno, el papá de uno, su papá, a usted, lo protege, le habla, le explica las cosas. Cuando hay necesidad, le hace mal modo y lo deja ignorándolo por allá en un rincón. Y yo tenía un papá, pero nunca lo conocí. Nunca lo conocí. Físicamente ahí estaba, pero en el, en el modo de ser, de comportarse, nunca tuve padre. Nunca tuve padre porque mi madre se casó con una persona exageradamente bestial. Y, y entonces por ahí anduve yo rebotando para acá y para allá, mientras estudiaba y mientras trabajaba y hacía mi vida. Me fui lejos a trabajar, allá por Guapiles, La Rita, estuve en Buenos Aires de Punta Arenas,
eh, siempre había alguien a quien querer, siempre había alguien a la par de uno, y entonces recibía consejos buenos, pero en mi casa fuimos 12 hijos, y, y era muy difícil, era muy difícil. Mi padre fue una persona eh, eh, muy pudiente, era rico, lo dejaron de albacea de la herencia de mi abuelo, Sabas Vindas. Entonces él por ahí fue, fue recogiendo, por aquí me quedo con esto, por allá me quedo con lo otro, de los hermanos y las hermanas. Y, y tenía una fortuna muy grande, muy grande, muy grande porque habían unas 10 11 propiedades y todas de de muchísimos terrenos, con ganado y cafetales acá en San Pablo. Aquí estamos viendo ahí para allá todo eso lo tenía ahí a su nombre, y al otro lado allá le llamaban el Cafetal de Lobo, donde está hoy en día el abastecedor, el Marino. Toda esa finca ahí y la del frente también, también eso era de él. Tenía caballos, tenía bestias de animales de, ¿cómo se llama? Para montar, tenía una yegua, tenía un caballo grande, muy lindo. Era de mucha raza, eran de mucha raza. Y había una yeguita pequeña, una potranca se llama en las fincas, la que todos los Viernes Santo llevaba al Señor del Triunfo, al Señor del Triunfo, cuando iba a entrar, supuestamente, ¿verdad? Cuando lo llevaban para la iglesia, que iba a entrar allá en la procesión y todo el asunto, todos los años hacían eso, porque tenía mucha amistad el Señor con los sacerdotes. Y puedo decirle que nunca tuve el cariño yo de una persona, y mi abuelito fue otro que por dicha me ayudó a ir saliendo, a ir saliendo. Mis tíos eran buena gente, pero tenían sus problemas. Y usted no se va a dedicar a echarse otro problema encima. Ahora cuando ya uno está adulto y toda la cosa, lo comprende. Usted no se va a echar encima un problema ahí que haya hasta pasar del dicho al hecho con otra persona a la que se le dice, mire, no lo maltrate. Y esa fue una vida de maltrato y maltrato. Y, y yo cuando me iba de mi casa a trabajar por allá adentro y todo el asunto, me sentía feliz. Me sentía feliz. Y iba a las fincas con las gentes que trabajaban allá, íbamos ahí de cacería, íbamos a suena muy cruel, ¿verdad? Pero en ese tiempo había que matar a los, ¿cómo se llama? A los sajinos y los venados. Había gente allá con mucha destreza para esa clase de pasatiempo, era un pasatiempo. Y después también hubo ciertos momentos que fueron muy tristes porque aprendí yo a tomar cerveza con todos los amiguillos y todo. Y mi idea siempre fue
seguir estudiando un poco más y todo el asunto y meterme en el fútbol, meterme en el fútbol de pronto seriamente. En aquellas épocas habría que irse de Costa Rica, ¿verdad? Porque le pagaban a uno cualquier cosita ahí, pero sin embargo anduve en esos pasos, cuando me metí a jugar con el Romus, eh, tenía un estadio en donde hoy está la Embajada de Estados Unidos en Pavas. Entonces me llamó don Ivo Arias ahí, en paz descanse. Me llamó que le habían dicho que yo atajaba, que no sé qué, que era bueno para los penales. Y me llevaron ahí, y me llevó un Ivo, y me conseguí un trabajito. Entonces trabajaba, a mediodía entrenaba. Y bueno, entonces me metía, le decía que me metía a jugar con Romos, y pienso que siempre he creído, siempre he creído en mí, siempre he creído en mí, siempre, aún con los defectos de la juventud y toda esa cosa, pues habían situaciones en las que uno no elegía bien y tal vez se salía del canasto. Pero en realidad, hubo un momento en que empecé a comprender eh, todo el entorno ese que me rodeaba, el ambiente del fútbol y toda la cosa. Y como cada, cada jugador tenía su sueldo, un sueldo de 250 colones. Imagínese usted lo que es en este momento. Y el que era ya un jugador ahí veterano que venía de Saprissa o venía de Heredia, porque la segunda se componía de jugadores así, le pagaban 300. Entonces yo con eso, con ese dinero y el de mi trabajo en el día, ahí fui luchando porque era un poco duro, el momento era fuerte. Vino una situación ahí de que a mi padre le quitaron todas las propiedades por deudas y por otras cosas que no hay que detenerse a mencionar mucho eso. Y entonces ahí a buscar trabajo, todo el mundo. Yo me metí gracias a una hermana mayor que me compró la yaque que se usaba de uniforme en el colegio nocturno de Heredia y me metí ahí. Yo había salido de tercer año, me metí a tercer año y cursé tercero, cuarto y quinto año. Entonces ya cuando salí eh, de quinto año, recuerdo de que esos actos cívicos se, se llevaban a cabo en la sala magna del liceo de Heredia. Dicen que es una sala magna donde se compara con cualquiera extranjera. En Costa Rica, los adornos que tiene, todas las cosas que tiene, en Costa Rica casi no hay. Yo creo que había otra por ahí, me imagino que en San José. El asunto es y me encantaba cantar. Entonces nosotros nos subíamos al bus de Romos, era el sábado que íbamos a ir a jugar domingo en Guanacaste. Nos subíamos el sábado y todo el camino de aquí a Guanacaste íbamos cantando y era muy bonito porque era algo, pienso que hasta donde se permitía,
pues era sano el ambiente, ¿verdad? No es como, como se mira hoy, que si usted ve al otro por allá y ya le está haciendo modo y toda la cosa, porque son millones de millones y esto está muy turbio, ¿verdad? Sin embargo, sin embargo, disfruté mucho, yo disfruté mucho de mi vida, he disfrutado mucho de ella. Eh, Conocí mucha gente importante, gente interesante, gente de buenos consejos, gente de malos consejos. No hay nada como el guaro. Y yo gracias a Dios, no tomaba guaro. Lo que yo tomaba era cerveza. Y entonces con dos cervecillas ya estaba dando vueltas y entonces yo de ahí la pasaba bien. Tuve tres trabajos a la vez. Luego que saqué el bachillerato, me, me dieron un trabajo, me cambié a un trabajo como oficinista en el liceo nocturno de Heredia. Entonces estuve ahí trabajando en la noche en el colegio nocturno, y en el día trabajaba en la Universidad de Distancia, en San José. Con eso siempre se ha llamado las patas que uno va encontrándose en el camino. Y sabe todo esto por qué, ¿Por qué? por el fútbol, por el fútbol, porque a fulano lo conocí por allá y los de Saprissa se arrimaban a ver los partidos y todo. Y claro, la gente, unos aconsejaban bien, otros aconsejaban mal. Me mandaron a entrenar con la liga, me mandaron a entrenar a San Ramón. Yo anduve por ahí todo el asunto, pero vi que aquello, 300 colones, era lo que pagaba allá. Y entonces yo cogí el bus y todo el día viajando para allá y después del entrenamiento viajando para acá. Y entonces yo dije, no, me quedo como estoy y sigo jugando con Romos. Después de ahí la gente decía que yo era un porterazo. Medía 1,80 en ese momento, ahorita voy por los 1,78. Voy mirando hacia el piso, como decía mi abuelito, pero son cosas que tienen que suceder, porque la edad que yo tengo, ¿verdad? Usted la sabe. No lo vamos a decir. No, no importa, no importa. Pero es bonito, es bonito. Una cosa linda también de todos estos asuntos que en mi vida de infante y de joven viví yo todos los días estrujado y todos los días sin cariño, sin un consejo. Y sin embargo yo me salía de la casa cuando estaba en ella ya, me salía en San Pablo, aquí habían todos los cafetales eran de los familiares, ¿verdad? Ya mi papá no, sino que de los otros allá. Entonces yo me iba y íbamos a piar naranjas, íbamos a comer de todo, guavas y toda esa cosa y todo. Hambre nunca pasé porque, aunque en algunos momentos en mi casa no hubo comida para los que estábamos ahí, para los hijos, ya porque no había, el único adulto que había era mi papá y ese no podía trabajar porque no había trabajo para él. O sea, no había trabajo acorde a sus pretensiones. Y, y difícilmente, ¿verdad? Usted si ha estudiado le dan un trabajo, pero si usted no tiene ningún estudio, prefieren a otros. Y así fue la vida. Creo que en algunos momentos tuve, sí, tuve malas situaciones porque sin un 5 y sin nada y a veces no había que comer.
Pero ya le digo, eran otros tiempos, entonces uno se iba para donde alguien allá, vamos a piedras naranjas, vamos a comer de allá, guayabas, vamos a comer cases y toda la cosa. Entonces uno pasaba el tiempo. Ya después, llegué a tener, imagínate, llegué a tener 3 sueldos, pero después, bueno, ya vino el matrimonio, todos ahí, y como todos los matrimonios, vivimos, ahí tenemos en este momento 50 años de casado, y hemos vivido bien, muy bien, regular, y tal vez un poco no muy allá. ¿Por qué? Porque de eso se compone la vida. Si la vida fuera una sola línea recta, es más, lo dijo Jesús, no es una línea recta. El ser humano no puede vivir en línea recta por la vida porque no es perfecto. Y entonces alguien habló por allá y dijo, perfecto solo mi Señor Jesucristo. Y gracias a Dios, el Señor creo yo que ha premiado mi vida con todo lo que yo anhelaba. Ahí tengo dos mujeres ya con sus hijos y mi hijo también, el que jugó en Saprissa. Yo con él he andado ahí por todos lados, como siempre, de verdad. Unas han sido de muchísima felicidad y otras han sido de un poco de estrujamiento, pero nunca hemos estado, ya son otros tiempos, son otros tiempos, ahora uno ve la vida diferente. Y, y en el momento en que uno se olvida ya de que la cerveza es muy rica, que sabe muy rico cuando uno está muriéndose de la sed, ya cuando uno se olvida de todo eso, entonces ya y endereza un poco el camino. Yo pienso que todo mundo, que todas las personas quieren eso, llegar y ya yo estoy pensionado. Por ahí tengo toda la paz del mundo. No me hace falta, no me hace falta dinero para esto, para lo otro, ni para nada. Para muchas cosas, uno antes andaba ahí buscando dinero para todo y hay un momento en que se calma, en que se sosiega, diría mi abuelo. Pero sí me he llevado también muchos golpes, esos golpes de la vida, esa cosa. Yo era un, como dicen ahora los periódicos y las, ¿cómo se llama? Las redes sociales ahí, un niño agredido. Primero, después joven agredido y después ya me paré en seco. Ya no permití que me agredieran. Entonces, después de ahí ya uno ve que la vida sí lo golpea, a veces lo golpea feo, le da fuerte y sin embargo, yo pienso que Dios nunca desampara a las personas que, que quieren, que quieren estar en paz, que quieren estar en paz, que vivir en paz. A veces hay gentes que le roban la paz, pero, pero simplemente es de ahí, hacerse, hacerse uno el caparazón de la tortuga es más, nunca, nunca fue más grueso que la manera de pensar. Y hay que pensar tal vez así, porque si no, inmediatamente se enfermó y yo tenía muchos compañeros que ya le dicen a uno, fulano de tal, se murió, el otro se murió. Y sin embargo, todavía estoy aquí, la gente me ve en la calle, qué bien que estás, que no sé qué.
Sí, hay unas operaciones ahí, 77 años, unas operaciones ahí que es fregado porque el cuerpo humano mientras entre momentos que lo vayan operando y toda la cosa, para mí que se va debilitando y la edad. Y ya, no, hay que disfrutar lo poco que quede o lo mucho que quede. Esperemos a ver, porque una vez salimos del Ministerio de Educación, yo estaba trabajando en el Ministerio de Educación, salimos porque teníamos un tiempo libre ahí, no sé qué, entonces nos fuimos a tomar unas cervezas ahí en unos lugares que hay allá donde están las paradas de buses y toda esa cosa. Y ahí habían gentes, unas dominicanas, no sé qué, adivinando la suerte. Y entonces me dijo una amiga, vení, dame la mano. Y entonces le digo, yo no, es que yo no creo en eso. Y me dijo un compañero, yo pago los 5 colones y usted le pone la mano. Le digo, es que yo no creo en esas cosas. No, ella me lo ha leído a mí y mira que es cierto, ha salido. Entonces le digo, bueno, está bien, ok, aquí está la mano, pero el billete no va. El billete lo dio el compañero. El compañero cogió el billete y se moría de risa. Y empezó a decirme y me decía unas cosas de la familia y todo eso. Me dice, usted es así, usted proviene de una gente que estuvo de la alcurnia y toda la cuestión y que ahora no, pero anda bien, ahí va bien, no sé qué. Cuídese de la mujer, bien, y cuídese de la cerveza hasta cierto punto sí, pero le está haciendo daño, no. Y entonces llegó y me dice, y deme la línea, deme para ver la línea de vida. Y me cogió, empezó a verme de aquí a aquí, me tocaba aquí, me hacía cosquillas y me dice, 93 años va a durar su vida. Y le digo, yo de veras. Y me dice, eso es, créalo o no. Y el compañero me decía, si se lo dijo, es verdad. Pues yo ahorita no pienso que llegue tantísimo, pero sí, yo nunca creí que iba a pasar de 50 años con la vida que llevaba, con todo el enrayo, yo decía, yo llego a 50 años y seguro que ya ni existo. Y he pasado 60, 70, y todo el mundo dice, qué bien que está. Gracias a Dios. ¿Y ¿Cuáles sueños le gustaría cumplir? cuáles sueños? Sueño. O sea, un sueño que le quede por cumplir. Ajá. Casi todos mis sueños se han realizado. Ajá. Eh, Mi sueño siempre fue tener una finca allá adentro por donde Jorge Pablo, mi hijo, tiene, tiene él su finquita ahí. Pero yo siempre he creído, creo que me muero pensando así, porque no he dejado de pensar que de alguna forma, la fortunita está por ahí guardada y va a caer en su momento. Y entonces yo quisiera realizar ese que fue mi deseo de siempre. Una finquita, más o menos. Aquí sembramos, allá, sembramos acá, sembramos lo otro, y aquí tenemos un par de vacas, un par de reses, para lo que sea. Yo no quiero ser rico. ¿Cómo se sintió la primera vez que fue papá? La primera vez que fui papá, de ahí fue algo, fue algo sensacional,
algo que yo decía, Dios mío, no cesaba de darle gracias a Dios porque, porque ahí estaba el chiquito cuando yo lo fui a ver al México y estaba yo en la ventana aquí y estaba ahí con la mamá y era una cosa, pero así, era un gordo y yo decía, qué cosa más linda, Dios mío. Y yo digo, gracias, gracias Señor por todo esto. Claro que uno tiene que poner de la parte de uno, pero todo está en las manos de Dios. Ok. Un consejo que le quiera dar a sus nietos o a las nuevas generaciones. O sea, cualquier persona que vea este video, digamos. Un consejo. Eh, el primer consejo que yo podría darles es alejarse de las drogas. Eso está muy de moda. Alejarse de las drogas porque eso lleva a la muerte, simplemente a la muerte. Y entonces nacemos para morirnos. Sí, pero no en esos estados que me imagino que usted ha visto. En esos estados ahí de, de flaqueza y sin comer y toda la cosa, tirados por allá en San... Entonces un primer consejo sería ese. ¿Cuántos son? Dos. Las que quiera. Uno. Las que quiera, las que quiera. Y otro consejo es, sea toda su vida una persona honrada. Sea toda su vida una persona honrada. Honradez equivale a... Honradez equivale a... Me está yendo la palabra. Prosperidad. No, 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 no. Eso se puede cortar, ¿no? Sí, sí, sí. La palabra que define a una persona que no miente. Él es muy Sincero. sincero. Ya se me había venido. Entonces, sea siempre una persona honrada y sincera. Las dos van de la mano. Las dos van de la mano. Y usted tiene un amigo y ese amigo será siempre fiel con usted porque usted lo ha sido con él. Usted en su trabajo trabaja, maneje dineros y todas esas cosas, y usted dice, aquí hay un poquito de dinero, esto no me pertenece, aquí hay millones, esto no me pertenece. Cuando a mí me pertenezca, yo cojo lo mío. Y, y entonces, con toda sinceridad, usted puede ir por la vida tranquilo. Tranquilo, uno no es que todo el mundo le digan, ¡ay, qué simpático que es! Y todo, porque claro, usted no puede andar en la vida ahí haciendo mala cara y que no se qué. Como decía yo cuando estaba con todos esos problemas que tenía, yo andaba en la calle así, y eran dos momentos parados. En realidad... En realidad son dos cualidades que van así de la mano, totalmente unidas. ¿Por qué? Porque usted se encuentra en la calle mucha, pero mucha falsedad. Falsedad en el masculino, falsedad en la femenina. Usted llega y dice, uy, no, todo era mentira. Y aquel otro me metió en un problema. ¿Por qué? Porque hay demasiadísima, en estos tiempos peor, en estos tiempos hay demasiadísima falta de honradez, Okay. falta de honradez y falta de Sinceridad. sinceridad. ¿Qué le diría al Jorge Vindas de pequeño? ¿Al Jorge Vildas? Pequeño. Si lo tuviera al frente, ¿no? Eh,
un deseo imposible, no importa. Sí, 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 sí. O Ok. sea, si usted se viera de pequeño, Ujú, sí, usted ahorita, sí. ¿qué le ¿Qué le diría? aconsejaría yo a Ajá, ¿qué ese? le diría? ¿Qué le Lo que diría? usted quiera. Yo le hubiera dicho, Jorge, usted debe de irse, debe de irse de aquí para donde vino y nacer en otro lugar. Nacer, nacer totalmente en otro ambiente que no en el que tuvo que vivir. Y la última, con ¿Cuántos esta novios tuvo termina. usted? La última. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Eh, sin, sin exagerar, sin exagerar, me encantaría, me encantaría que las personas dijeran, se fue, pero era un gran padre, fue un gran padre, hasta donde Dios le dio inteligencia y todo, educó a sus hijos. Y ahí mismo fue un gran abuelito, fue un gran abuelo. Él nunca escatimó nada para ellos. Con ellos fue y, sincero y qué, Honrado. honrado en todos sus actos y sus palabras. Todo eso, si se pudiera cambiar, eso sería algo, como le dije, era imposible, ¿verdad? Pero es un imposible. Pero, y óigame lo que le dije anteriormente a usted, mi deseo irrealizado siempre fue lo de tener allá una finca y toda esa cosa. Ese no es un deseo irrealizable, porque todavía yo tengo unos años por delante y todavía, yo creo que antes se lo dije, todavía puede llover del cielo. No, no, no eso, pero hay muchas cosas que pasan, ¿ve? Me dijo una señora, yo como trabajé en el ambiente cuando estaba en el ministerio, trabajé en todo el centro de San José, allá en las oficinas centrales del ministerio, yo me encontraba con gente, con gente con gente enojada, con gente brava que iba para el trabajo, ahí en una maldecidera y toda la cosa, y con gente simpáticas que venía uno mal y toda la cosa, tal vez un lunes te había jalado algunas tortas por allá y venía todo hecho de leña y todo, venga acá, vea muchacho, es que la vida, hay que sonreír, hay que ir, vaya, va para su trabajo. ¿Dónde trabaja? Ah, ahí. Bueno, vaya a su trabajo, entre, salude como siempre a todo el mundo, siéntese y sonría, porque sabe que arriba está Dios. ¿Quién ha sido la persona que más? Es que yo creo que ya lo habíamos dicho, ¿a que sí? No, no, Que yo no. le dije de mi madre, ¿Quién ha sido la persona? la persona que más usted ha querido Ok. en la vida. ¿Quién ha sido la persona más importante de toda su vida? Mi madrecita, mi madrecita, porque ella era la consejera, era la que me ayudaba en cualquier momento difícil y me decía siempre, pídale a Dios, porque Dios todo lo puede. Las demás personas no pueden nada. Y entonces yo decía, pues, ¿por qué yo tengo que vivir la vida que vivo siendo una persona como aquel del frente? Ahí en el frente de mi casa vivían unos primos. Y le digo, yo, tienen perros, los enseñan a manejar, tienen carro allá, no sé qué, el otro y el otro. Digo yo, ¿y yo?
vaya a jalar leña, vaya a ordeñar las vacas, vaya a hacer esto, paliar en el cafetal. Y ya después cuando se lo quitaron ya no había dónde mandarme. Y entonces yo reprochaba todas esas cosas. Y mi mamá me decía, sí, pero un día Dios pone en su camino las cosas que Él ve que a usted le van a hacer bien. Porque Dios no le pone una fortuna a un borracho y le dice, tome usted que toda la vida querido plata, tome eso, vaya, emborráchese, jamás. Y, y me ha dado lo que me ha dado. Mis 3 hijas, un nieto por el que yo daría la vida, por cualquiera de los Sí. 6 nietos. Yo daría la vida. Tal vez sea porque ya tengo 77. No es así. Yo creo que le cuento una anécdota. Cuente. Una vez en diciembre para una playa allá en Carrillo de, de Nicoya, es eso, creo. Y íbamos en el ferry. Ferry es una cosa grandísima. Y en ese momento habían traído un ferry de por allá, no sé qué. Los gobiernos, ¿va? Como son. Entonces, habían traído un ferry, íbamos ahí arriba, ahí todo el mundo vacilando, poniendo música y oyendo y no sé qué. Íbamos atravesando el mar, pero ya vamos en mar abierto. De vez en cuando se veía un delfín y ahí no sé qué. Unos delfines, tiburones había. Y, y estábamos recién casados, digamos que estaba Noelia. Estábamos sentados en los bancos que se sentaban ahí, la- la- en el barco, adentro. Eso le llaman ¿cómo le llaman a eso? El que jala ahí, que jala cargas y jala toda esa cosa. Ahí le tienen un nombre. Estábamos ahí y había un espacio grande, es como un salón grande. Y aquí están la cubierta se llama esta parte, ¿verdad? Ahí el piso y aquí. Entonces había como 2 pisos para arriba. Entonces arriba habían otros. Nosotros estábamos en el segundo ahí arriba y todo el mundo vacilando y toda esa cosa. Y en eso estaba mi hijo conmigo. Yo lo tenía aquí. Era gordo, ¿eh? Y había nacido, primero había nacido María Alejandra, que estaba pequeñita también, tenía creo que 2 años o año y medio. Y la tenía Marilyn, la tenía por allá conversando con otras gentes que iban ahí en el ferry. Y entonces el chiquito está aquí y lo pongo yo ahí siempre con una bola. Había que estar con una bola. Si yo doy 2 pasos, papá dice que hay que llevar la bola. Y entonces con la bola ahí, y la agarraba, le hacía con las manos y después le daba patadas y no sé qué. Y entonces le digo yo, espérese un tirito, me vuelvo para allá. Y digamos que yo estoy, bueno, ahí termina el piso del ferry. Y allá, en aquella pared, tiene la punta esa que tienen las lanchas, ¿eh? La punta así grande, estábamos en el segundo piso. Y allá está la punta esa. Y cuando yo hago así, le digo yo, María, no sé qué. Y estaba con la chiquita así, y hace así, y hace así. Mire, papi, mire, el chiquito. Hijo de putis, oiga, ahí terminaba eso. Y uno para volver, desde ese piso, para volver a ver para abajo, pero era una altura. Sí, no, sí, güey. Bueno, ahí diga que vio usted que más arriba que el piso ese, de allá donde tiene el techo. Y venía en carrera y no ve que eso tiene
tiene como unas cuerdas y unas cosas, le ponen en las orillas. Sí, pero usted no va a pasar, usted tal vez va pulseándola, pero el chiquito, ¡pum! Weón. Y se viene, weón, y ¡ey, ey, ey! Ya todo el mundo, ¿qué? Oiga, hijo de putis. Y la mejor parada de mi vida, mando, yo lo agarré aquí. O sea, en estos momentos todavía no sé si él iba a frenarse ahí, o si él iba a decir, ¡ay, qué rico el agua! ¡Pum! Y desde arriba, y digo, yo no, mi Dios mío. Y después yo estaba sentado allá y estaba así, en un puro, no, eso es lo que quiere uno al hijo y al nieto que tiene, para que usted lo sepa. A uno le puede pasar que a, a mí una vez se me robaron la billetera con los pases, oiga, con los pases está. Me robaron la billetera con los pases y yo decía, "Uy, me voy caminando para Heredia, no, porque tengo que ir al colegio, tenía que ir al nocturno. Y decía yo, uy, Dios mío, ahora sí. Y llegó un jefe ahí y me dice, "Hey", dice, vamos a tratar de hacer ahí averiguaciones de toda la carajada. Y me dio ahí, "Mira, yo le presto". Y le dije, muchas gracias. No se junte con esas barritas, me decía. Ah, Honradez, simpatía y, y paciencia. y sinceridad. Sinceridad. Un día pregúntele a su tío un día, ¿cuántos amigos de verdad, sinceros, tiene usted en todo el montón de la población que es sapricista, la que trabaja en Saprissa? Porque todos esos lo conocen y anda con ellos y toda la cosa. ¿Ah? Y entonces algo le va a decir él. Lo que él le diga, eso es verdad. Y una vez me dijeron a mí, por más que anden, usted en el momento, más cuando usted ha elegido jugar fútbol en el puesto de portero, uy, eso es algo, eso es algo. Le digo quién fuera aquí el portero de la selección, un Jorge Campos. ¿Usted sabe quién es un Jorge Campos? Jorge Campos fue el de México, Ajá. el portero de México, de la Sele de México. Ujú. Ese, ese muchachillo de Pérez Celedón, él tiene esta cualidad, la otra, es alegre dentro del marco, le, le pone amor al asunto y todo, pero es un tipo totalmente descentrado. Él no se centra, sino que le da cólera y madrea al compañero y al otro, y es una gritería y una gran... Y se descontroló y hace así, gol, gol, y goles fáciles, goles que no tienen por qué, no tienen por qué, con la agilidad que él tiene. Ya, y desgraciadamente no hay ahí un psicólogo, una persona que haya estudiado un poquito de psicología y le diga, venga acá, y aquí en adelante yo voy a estar a la par suya para que usted, a la hora de comportarse, usted tiene que ir, que ir, como fue que le dije hace un rato, por el camino recto. No, no, el camino tiene un montón de curvas, tiene muchas curvas. Nadie coge el camino totalmente recto. Entonces usted está aquí y usted tiene que concentrarse, y se concentró no sé qué, pero se desconcentra, entonces gol por allá, gol por aquí. Pero ¿cómo goles tan malos? Simplemente es eso, ¿va? No hay otra razón para eso. Carajillo es bueno, es buenillo, es buenillo. Y volviendo al asunto ahí, yo era que yo sufría mucho, ¿va? Con todas esas cosas, sufría mucho. Y a veces llegaba al entrenamiento, me daban chance, el gobierno me daba chance de ir a entrenar. Entonces yo llegaba al entrenamiento y me decían, colóquese en aquel marco y el otro portero allá. Y habían dos porteros afuera ahí que los tenían ahí, ¿verdad?
colóquese allá, no sé qué, vamos a patear a Marco. Usted viene con la bola, empezaba don Ivo Arias. El delantero este viene con el balón, viene acá. Cuando él va a entrar al área, ahí le pega. ¿Y usted qué va a hacer? Yo atajar. Me dice, qué bárbaro, que tiene en la cabeza atajar. Eso es lo que tiene que hacer, eso es. Y se iba para allá y empezaba, vamos ya. Y venían, y claro, de aquí al área grande, ¿verdad? Y un carajo de esos que tiene velocidad y ¡pum! Gol. Y entonces decía yo, uy, y tal vez venía yo de la casa hecho leña. Y decía yo, hijo de puta, esto me metió un gol más. Y venían, yo sé, no había acabado de decir, ya, ¡pum! Y me le tiraba encima. Ya, la bola, tome, vuelva, vaya para allá y le vuelve a dar. Y yo no sé qué. Después decía, eh, no ha ofendido a nadie, usted no ha ofendido a nadie. Y le digo yo, no, pero todo el mundo está chivo porque. Digo yo, ¿eh? ¿Y ahí? La vez pasada y era como me vacilaban. Digo, yo paraba en el marco y no sé qué. Y yo aprendí y yo decía, no, hombre, aquí me quito la chicha con todos estos cabrones. Y eso, pues llegué a, llegué a creer que iba a llegar a la primera división, pero no fue mi anhelo tantísimo, tantísimo, como ese que le dije de la finca. Entonces yo no le quise meter mucho. Entonces me dediqué a trabajar, estudiar y como eran 3 trabajos y todo, de vez en cuando iba de fiesta y simplemente, gracias a Dios, llegó el momento de pensar con la cabeza. Entonces, solo Dios le hace a uno echar marcha atrás. Cuando yo entrenaba en Alajuela, porque uno de mis trabajos después de pensionado, me pensioné, fue entrenar chiquitos en Alajuela, en la liga. Y yo todavía estaría en la liga si no hubiera sido por la operación de la columna, ahí estaría. La gente esta me trató a mí bien, me querían, puedo decirlo así, siempre guardando cierta distancia, ¿verdad? La distancia que hay entre la sinceridad y el ser amigo. Y un día un chiquito vamos a entrenar y entonces yo les digo, sentémonos aquí y vamos a rezar un Padre Nuestro, todos o no todos, el que no es católico, si quiere puede hacerlo y si quiere no lo hace. Y entonces llega un carajillo y me dice, yo no soy católico. Ah, bueno, está bien. Pero empezó a hablarle a los otros y a decirles, es que es, ay Dios, y entonces le digo yo, venga acá, un carajillo de apellido Vargas. Le digo, Vargas, venga para acá, sentémonos aquí. Entonces ya me senté yo y los otros quedaron entrenando ahí. Y le digo yo, vea, yo nada más, yo no puedo decirle a usted tiene que ser de una religión o de la otra, o usted tiene que ponerse esta pantaloneta o la otra. No, no. Hay cosas que son la libertad que tiene uno de expresión y toda esa cuestión. Usted no la puede coartar, se llama, ¿ah? Cuando corta uno. Y le digo, pero le voy a explicar algo, le digo. Solo estas palabras le voy a decir para que estén en su mente toda la vida suya, toda su vida. Me dice, ¿cómo? Y le digo yo, simplemente porque son muy cortas. Le digo, fíjese en esto. Le digo, ¿qué es eso? Me dice, y ahí el dedo con la mano, con el guante y todo. Entonces yo cogí el guante y lo tiré ahí. Le digo, ¿eso qué es? El dedo suyo.
Le digo, ahora vea. ¿Vio? Le hice como 5 veces. Y me dice, sí, ya lo vi, profe. ¿Y qué? Y le digo yo, ¿quién te deja mover un dedo? ¿Quién? ¿Quién? Dígale a su papá o a su mamá que le muevan este dedo, que le muevan este dedo sin tocarlo. Y entonces llegué y me dice, hablando de Dios, ese mismo. Me dice, "Profe, pero es que, no, jale, vamos, sigamos ahí, sigamos con aquellos, para que se le grabara. Entonces salí, y después él decía ahí en las gradas, a veces uno se queda ahí después del entrenamiento, y en las gradas empezaba a decir, mira lo que me dijo el profe, y me hizo el dedo así, yo le dije, ya, y sí, solo Dios. Así es la cosa. ¿Cómo está la entrevista? Estamos. Ah, Muchas muy- gracias. espero que sea un 110.